San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5,000 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña El Sol. Palabra del Señor. Es interesante la liturgia de la Iglesia Católica. Como ustedes saben, es una liturgia que ofrece a la comunidad cristiana catequesis completa de la Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios y el Nuevo Testamento en general. Y por eso ella ha dividido sabiamente en 3 años la lectura completa de los Evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Y lógicamente San Juan va entrando en unos momentos culmen, importantes en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, la Cuaresma, la Pascua, el nacimiento de Cristo. Juan capítulo 1, ¿se acuerdan? El 1 de enero. Y ahí esa belleza de San Juan también se comparte con nosotros. Hoy precisamente tenemos que dar brillo a esa liturgia que ciertamente hace todo lo posible para instruirnos, para catequizarnos y para invitarnos a vivir esa buena noticia como cristianos que somos. Entonces, durante este año, sabemos, porque nos lo han dicho de una u otra forma, que el acompañante de este año es el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Es el que nos está llevando de la mano, el que nos está instruyendo constantemente. Pero hay algo muy importante en la liturgia de estos 4 domingos, comenzando el día de hoy. Y es que dejamos a Marcos a un ladito, y en la liturgia la Iglesia va a asumir el Evangelio de San Juan, y lo va a asumir en todo el capítulo 6, que es el que estamos iniciando el día de hoy y que hemos leído en sus versículos del 1 al 15. Por eso
pues acompañemos ahora nosotros también estos relatos tan hermosos que nos tiene el capítulo 6, más bien este relato, porque es uno solo. Pero también la iglesia nos va a invitar a profundizar el significado de lo que hoy hemos leído, el significado teológico de lo que nosotros llamamos la multiplicación de los panes y peces. Dicho completo, el milagro, los signos, especialmente este signo milagroso, como le llama el Evangelio de Juan, de la multiplicación de los panes y de los peces. Ciertamente, este es uno de los milagros que encontramos en todos los evangelios. Es muy difícil encontrar un milagro en los 4 evangelistas. Y en cambio, este signo, como le llama Juan, lo encontramos también en los sinópticos. Qué gran importancia tiene para el cristianismo esto que sucedió en el tiempo de Jesús. Tan importante que todos lo anotan y todos lo expresan. Entonces, Padrecito, ¿y por qué no nos quedamos con lo que nos dice el Evangelio de Marcos? Si todos nos lo narran, sería una pregunta lógica, ¿no? Pero es sencillo responderlo, porque el Evangelio de Juan no solamente se coloca en el plano histórico del acontecimiento, antes bien se sumerge más allá y va más al fondo, porque también nos va narrando el plano teológico de este acontecimiento, de este dato histórico. En otras palabras, Juan abunda en la interpretación de este acontecimiento, de este hecho. Y se convierte entonces así también no solamente en un plano histórico, sino también en un discurso sobre el pan de vida eterna. Y ahí que aprovechémoslo estos domingos que vamos a leer todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Ese sería mi invitación para estos domingos que vamos a leer este capítulo y luego continuaremos con el Evangelio de Marcos. Entremos entonces en este plano histórico que hemos leído el día de hoy, con todos los signos que pueden estar presentes aquí en este Evangelio hoy domingo. Seguramente, entre los milagros de Jesús, este es uno de los que seguramente impresionó mucho a las primeras comunidades cristianas. Impresionó tanto, que ciertamente la comunidad cristiana lo asume como un dato verdaderamente histórico. Un dato tan importante, en el que además de todos los signos que subyacen en él, encontramos sobre todo que las primeras comunidades ven la fuerza de la palabra, el poder que tiene la palabra, el poder que tiene Dios en su palabra. Y podríamos a lo mejor, digo yo, tener como primera lectura el libro del Génesis en el capítulo 1, versos 1 en adelante. Cuando escuchamos en esa narración extraordinaria cómo por la palabra se van creando todas las cosas. El poder de esa palabra
que de la nada se hace algo, que del no ser viene el ser. Es el poder de Dios. Pudieran haber puesto el Génesis, pero no. Se colocó de una manera bella y extraordinaria el libro del segundo de los reyes. Y nos narra precisamente ese poder de la palabra. Veamos cómo esta lectura nos dice que llegó Baal-Zadizá, un señor pues, ¿verdad? ¿Y qué llevaba? Simplemente a Eliseo le llevó las primicias, una ofrendita pues. Las primicias, sabemos, en el antiguo pueblo de Israel, eran los primeros frutos, ¿verdad? Los primeros frutos. Todavía se acostumbra entre nuestros campesinos. Dice, padre, acaba de parir mi vaca, es el primer ternerito, se lo voy a ofrecer al Señor. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque dice, Dios me regaló todo esto, la vaca es de él, a fin de cuentas, porque la creó. Qué bonito, ¿no? Pues aquí vemos algo así. Un hombre que lleva 20 panes de cebada y grano tierno en espiga. Y Eliseo no duda. Y dice, dáselos a la gente, porque la primicia es para la comunidad. ¿Sí o no? Las ofrendas son para la comunidad. Yo doy una ofrenda y hay que pagar luz eléctrica. Es para la comunidad. Yo doy una ofrenda y hay que limpiar el piso. ¿Para quién es? Es para la comunidad. ¿No? Y aquí lo muestra Eliseo. Y dice algo muy importante. Aquel que es mandado a repartirlo, como que no, como que sí, dice, ¿cómo voy a repartir estos panes entre 100 hombres? Ni modo que tenga que... ¿verdad? Entonces le va a tocar una migaja para cada uno. Pero aquí hay algo muy importante. Eliseo insistió, dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. El poder de la palabra. El poder de la palabra pronunciada por el profeta. Ese profeta que debe anunciar y ese profeta que debe denunciar cuando las cosas no están bien. El poder de la palabra que puede ir más allá de lo que es una ley física. El poder de la palabra que puede hacer todo, incluso de la nada algo. Y el libro de los Reyes termina diciendo que el criado hizo lo que ordenó Eliseo. Repartió los panes a la gente. Todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Como Él lo dijo, se cumplió. Vemos la relación directa, ¿no?, entre la narración escuchada en el Evangelio de hoy y el acontecimiento del libro de los Reyes. Clase acontecimiento. Clase acontecimiento. El del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy. Porque en esta ocasión no tenemos 100 personas y eran 20 panes. En cambio, la narración de hoy va más allá. Aquí tenemos un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Y cuánto era la gente? 5,000. Qué locura, ¿no? Otro evangelio dirá, sin contar a las mujeres y los niños.
Había una multitud. Clase acontecimiento. Y todavía sobra. Todavía sobra. Esa palabra, ya San Juan nos lo había dicho en su capítulo número 1, en su prólogo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra profética es Cristo el Señor. Y por eso hoy en este capítulo muestra el poder de esa palabra, con todos los signos que subyacen en la narración que hemos escuchado. Sí, es primavera, seguramente, porque dice que todos se sentaron en la hierba, ya que había mucha hierba. Y eso quiere decir primavera. Y quizás ya sea un anuncio de la resurrección de Cristo el Señor, de esa nueva primavera, de esa primavera anunciada en la que se derrota a la muerte para resucitar de entre los muertos. Y hay muchos signos más en este acontecimiento tan importante. Por eso, pues, podríamos pensar nosotros que Cristo pudo haber obrado ese gran milagro histórico y que no se trata, como quizás algunos han interpretado, como que no se dio históricamente el milagro y que posiblemente pues es la expresión de la solidaridad, que todos llevaban un poquito cada uno y lo compartieran. El Papa Benedicto XVI nos alerta sobre este error y nos invita a contemplar el milagro como un acontecimiento signo para nosotros, para pensar y reflexionar y decir, por ejemplo, ¿de dónde salieron estos panes y estos peces? Sí, salieron de un chico que los llevaba, ahí esos panes y esos pescados. Entonces, esto no es producto de la solidaridad como algunos lo expresan. El Papa Benedicto dice que es expresión del poder de la palabra. Y la palabra es Jesús de Nazaret. Un acto profundo de fe en este acontecimiento. La palabra que hace que estos panes ajusten para todos. La misma palabra pronunciada en el Antiguo Testamento. La misma palabra que ya había pronunciado Dios, ahora la pronuncia definitivamente en Cristo su Hijo. Y por eso el poder del milagro acaecido ahí históricamente por su poder, por el poder de la palabra. Por eso, mis hermanos, al pensar de dónde salieron esos panes, podríamos nosotros pensar que esa palabra de Dios pronunciada en Jesús necesita también la colaboración de nosotros. Llevar nuestros panes y nuestros pescados, llevarlos para hacer el bien y permitir que Dios, con y desde nuestra pequeñez, se encargue Él de hacer el milagro. Desde nuestra colaboración como cristianos, como personas, siendo solidarios unos con otros, Dios se encargará de hacer el milagro
de la multiplicación. Importante, hermano. Dios siempre está pendiente de nosotros, nos cuida. Y precisamente Dios desea también nuestra participación, nuestro aporte. Y desde nuestra participación, desde nuestro aporte, Dios interviene, multiplicando. Por eso podríamos pensar en esta mañana en contemplar la belleza de un pueblo que se dispone a ser generoso, una generosidad auténtica, una generosidad verdadera, una generosidad que procede de un corazón y que Dios dará la abundancia. Cuando leo esta palabra de Dios, yo recuerdo de pequeñito, y que por eso me pegaron tantísimas veces, ¿verdad? Teníamos un gran arbolito de mango. Como me subía sin permiso, pues ahí te va, ¿verdad? Había que pedir permiso. Pero era un árbol de mango que nunca dejaba de dar. Y la gente decía, pero ¿por qué nunca deja de dar ese mango? Todo el año. Y mi mamá decía, que entre más da, entre más regala, uno más da. Dios se encarga de multiplicar. Dios se encargará. Por eso la comunidad cristiana debe leer este acontecimiento con el profundo deseo de ser generosos. Siempre, nos dice el Salmo 144, es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Qué bella esta expresión de la generosidad. Por eso, pues, concluyamos nuestra reflexión del día de hoy, pensando, hermanos, en el poder de la palabra. Me encanta esa interpretación de este dato. Ya vendrá estos domingos la oportunidad de explotar ese discurso del pan de vida que sucede a continuación, para poder seguir reflexionando. Pero este domingo, pensemos hoy como cristianos en ese poder que tiene la palabra. Por eso, para que Dios actúe por nosotros, cada uno debe amar a Dios. Y amar a Dios significa adherirse a su voluntad. Y amar a Dios significa hacer aquello que nos pide. Y una de las cosas que nos pide, siendo coherente con toda la línea de estos domingos, nos pide también a nosotros confiar en el Señor. También somos profetas. También el Señor quiere manifestar el poder de su palabra en nosotros. Unamos al amor de Dios, nuestro amor, y dejemos que Él obre milagrosamente en toda nuestra vida. Que María Santísima, nuestra Madre, en donde el Verbo de Dios se hizo hombre, nos haga a nosotros ser dóciles y podamos decirle siempre, hágase en mí según su palabra. Que así sea. ¿Quieren ustedes hoy
renovar su bautismo, en el cual nos hemos comprometido a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos? Si es así, renuncian ustedes a Satanás, esto es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor. Renuncian ustedes a sus obras como son las envidias y odios, perezas e indiferencias, cobardías y complejos, tristezas y desconfianzas, materialismo y sensualidades, injusticias y favoritismos. Renuncian a todas sus seducciones, como pueden ser el creernos mejores, el vernos superiores, el estar muy seguros de nosotros mismos, el creer que ya estamos convertidos del todo, el que nos quedemos en las cosas, en los medios y en las instituciones y no ir al verdadero Dios. Renuncian ustedes a creerse superiores a los demás, esto es, al abuso, indiscriminación, fariseísmo, orgullo, egoísmo personal, desprecio. Renuncian ustedes a los criterios y comportamientos materiales que consideran al dinero como la inspiración suprema de la vida, el placer ante todo, el negocio como valor absoluto y el propio bien por encima del bien común. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, que vive por los siglos de los siglos. Amén.